Un día después de conocer, por un lado, los datos y, por otro, las reacciones de los partidos políticos sobre los presupuestos generales del Estado para Andalucía, en A por Todas recurrimos, como cada semana, al debate, a la conversación serena. Queremos saber si las cuentas de 2015 serán buenas para Andalucía y, sobre todo, si serán buenas para los andaluces, si serán las cuentas que la comunidad necesita en uno de los peores momentos de su historia reciente. Por ello, hemos convocado a representantes de Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida y Partido Andalucista, con quienes también hablaremos del modelo territorial de España, con el caso catalán como trasfondo, de la incompatibilidad de cargos públicos y de la reforma de la ley del aborto. Con los 4 partidos políticos, con ustedes y por Andalucía, vamos también esta noche a por todas. Buenas noches, andaluces, y bienvenidos una vez más a este espacio para la tertulia en A por Todas. En primer lugar, les presento a nuestros invitados de esta noche. A mi izquierda, en primer lugar, Alba Doblas, por Izquierda Unida. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida de nuevo a Por Todas. Muchísimas gracias. También les presento por el Partido Andalucista a Antonio Jesús Ruiz, su secretario general. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Manu. Alicia Martínez, por el Partido Popular. Buenas noches. Hola, buenas noches. Es la primera vez que vienes, con lo cual te queremos dar la bienvenida especialmente. Muchas gracias. Yo agradezco esta invitación y poder estar aquí a por todas. Espero que se sienta usted cómoda durante la noche. Seguro que sí. Y por el Partido Socialista, también nueva, se estrena esta noche en A por Todas. Rafi Crespín, buenas noches. Hola, buenas noches. Igualmente, espero que sea una noche grata. Es un placer. De conversación. Estupendo, pues empezamos nuestro primer tema de tertulia, que no es otro que los datos, los presupuestos generales del Estado para Andalucía, lo que se refiere a nuestra comunidad autónoma. En primer lugar, me gustaría preguntaros una primera valoración vuestra y de vuestros partidos sobre los datos. Empezamos, por ejemplo, por Antonio Jesús Ruiz, del Partido Andalucista. Bueno, yo una primera reflexión. En el año 2007 en Andalucía hubo un referéndum para aprobar un Estatuto de Autonomía que fue apoyado por Izquierda Unida, por el Partido Socialista y por el Partido Popular. Un Estatuto de Autonomía que incorporaba una disposición adicional tercera que decía que el peso de la población andaluza en el Estado supondría la inversión del Estado en Andalucía durante los 7 años posteriores a la aprobación del Estatuto, 2007. Hablamos los presupuestos 2015, los 7 años posteriores. Y lo primero que hemos comprobado es que los 7 años han sido incumplidos por los gobiernos, tanto del Partido Socialista, con el señor Zapatero en la presidencia del Gobierno, como ahora por el Partido Popular, con el señor Rajoy, incumplido el Estatuto de Autonomía. El señor Zapatero se fue de la Moncloa debiéndole a Andalucía 1.504 millones de euros en inversiones y el señor Rajoy, que no podía ser menos, visto los datos de ayer, pues ya son 796 millones de euros los que les va a dejar de ver a Andalucía. 2.300 millones de euros de deuda con Andalucía en inversiones. Disposición adicional tercera del Estatuto, que es ley. El Estatuto anterior contemplaba la que entonces era la disposición adicional segunda, que en el cómputo de ese incumplimiento se valoró en 1.000 millones de euros que recordarán que se pagaron en solares. Estamos hablando de un agujero presupuestario importante con Andalucía, una nueva deuda con Andalucía del Gobierno del Estado, en el que los gobiernos tanto del Partido Socialista como del Partido Popular pues han incumplido el Estatuto, que es ley en Andalucía. Puede ser una de las causas por la que podemos decir que Andalucía tiene el récord de paro. Porque si no, vamos a tener el récord de paro de todo el Estado, porque los andaluces somos unos vagos, evidentemente no. Supone que tenemos el récord de paro precisamente por cosas como estas, pues porque el Estado nos ningunea, independientemente de que sea el PSOE o sea el Partido Popular, y no hay inversiones. Y si entramos en profundidad a ver las inversiones, pues vemos cómo que Andalucía, que supone el 17,9% de la población del Estado, pues supera el 17,2%, mientras que otros territorios, como es el caso de Galicia, que tienen el 5,8% de la población del Estado, tienen unas inversiones del 12,3%. Creo que el Partido Popular, al igual que hacía el Partido Socialista, por intereses políticos, pues beneficia a unos territorios y está perjudicando gravemente a Andalucía. Muchas gracias, Antonio Jesús. Después entraremos en detalle, pero en primer lugar me gustaría una valoración genérica. Ahora el turno de Izquierda Unida con Alba Doblas. Bueno, pues en primer lugar destacar que con Andalucía el Estado vuelve a quedarse corto,
que efectivamente estamos hablando de una inversión en Andalucía de un fondo que no cumple con el peso poblacional de Andalucía, y eso conlleva pues una desproporción respecto de otras comunidades autónomas, una desproporción enorme. Y yo quiero ser clara. Voy a poner un ejemplo muy gráfico. Si tenemos una familia en la que la madre, y esto sí que es inimaginable porque en este país las mujeres prácticamente no trabajan o no pueden trabajar, pero imaginemos que la madre ganara 1.900 euros al mes para 7 hijos, y tuviéramos otra familia en la que la madre ganara 1.700 euros al mes para 3 hijos. ¿Quién gana más? Pues bien, esto es lo que está sucediendo en comparativa, por ejemplo, entre Andalucía y Castilla y León. Andalucía tiene 8 millones de habitantes, mientras que Castilla y León tiene 2,5 millones de habitantes, y sin embargo asistimos a una desproporción entre 1.900 millones y 1.700 millones. De una racanería muy grande, y además de una soberbia el pretender analizar en términos absolutos todas las cifras que se dan en el presupuesto, señalando que Andalucía es la que más se lleva cuando en términos poblacionales aparece gravemente discriminada, y evidentemente esto tiene unas consecuencias, y es que el señor Montoro pretende que las políticas del Partido Popular que se están llevando a cabo dentro del Estado central se lleven a cabo efectivamente en Andalucía. Y en Andalucía no lo vamos a consentir. En Andalucía vamos a apostar por el servicio público, y en Andalucía vamos a garantizar esos servicios públicos que hoy por hoy al ciudadano y a las ciudadanas les resultan tan fundamentales en un momento en el que las pensiones siguen sin subir lo que deberían subir, en el que las pensiones se ven condenadas a la miseria, y en el que la economía, en definitiva, sigue en franca recesión. Muchas gracias, Alba. Raz Crispín, por el Partido Socialista. Bueno, pues estos presupuestos generales del Estado vuelven a ser malos para Andalucía. Siempre que gobierna el Partido Popular, un gobierno de derechas, pues estamos acostumbrados a que Andalucía es maltratada y perjudicada. Pero a mí me gustaría pararme en dos aspectos cruciales y trascendentales de estos presupuestos. Primero, que son injustos socialmente, porque no vienen a ayudar a las personas que peor lo están pasando, no vienen a velar porque Andalucía pueda mantener los derechos y los servicios públicos que tenemos a disposición de todos los andaluces y las andaluzas, porque somos la 9ª comunidad en el ranking. Muchas comunidades están por delante en financiación de Andalucía, y solo con ver los fondos de convergencia somos la única comunidad autónoma que tiene que devolver 426 millones de euros. Si a lo que tenemos que devolver se le suman los 8.000 y pico millones que no recibimos y que nos corresponden por peso poblacional y también por extensión territorial, esta es una comunidad compleja por su número de habitantes, pero también por cómo está distribuida y por dónde vive la población, y no nos cansaremos de decir que son injustos socialmente porque no nos permiten tratar en igualdad de condiciones a las personas, vivan donde vivan o tengan lo que tengan. Y luego también son unos presupuestos irresponsables. Son unos presupuestos irresponsables porque este país está en unas tasas de desempleo altísimas, y son irresponsables porque tienen una deuda pública que es inasumible y que además es criticada por los países de la Unión Europea, pero también son irresponsables porque para esa recuperación económica son importantes las inversiones públicas, todo lo que nos genere empleo, y por tanto son unos presupuestos que tampoco vienen a asumir la responsabilidad que tiene el Gobierno de la Nación y que tiene el presidente Rajoy para con todos los españoles y españolas. Nos sabe mal decirlo, pero es como lo sentimos. El Gobierno se debe a todos los españoles y españolas. Los andaluces y andaluzas también somos españoles y españolas, y no está a la altura institucional y en el respeto institucional que debiera estar con esta comunidad, sino que solo por el hecho de estar gobernada por la izquierda, pues tiene una apreciación y tiene un maltrato puesto de manifiesto en los números. Muchas gracias, Rafi. Alicia Martínez, por el Partido Popular, su valoración. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría empezar pues diciendo que una vez más los presupuestos generales son objeto de un debate tópico por parte de los partidos políticos. Yo creo que se han dicho algunas falsedades en esta mesa que tendremos ocasión de rebatir. Yo quiero defender unos presupuestos, no porque sean del Partido Popular, sino porque creo que son unos presupuestos generales del Estado. No olvidemos que son unos presupuestos para la nación
y que son buenos para toda la nación, buenos para toda España, que garantizan el estado del bienestar, garantizan las pensiones, garantizan la sanidad pública, la educación pública, garantizan las prestaciones por desempleo. Insisto mucho en todo esto porque hace muy pocos años, hace 3 años, cuando había otro gobierno en la nación, esto no estaba garantizado y realmente las personas mayores estaban preocupadas porque estábamos al borde del rescate y a punto de perder la soberanía nacional cuando en Europa hubieran rescatado este país. Y eso ha pasado en España hace muy poco. Por lo tanto, yo siento que estos presupuestos son los presupuestos de la buena dirección, estamos en la línea de la recuperación, los presupuestos para la creación de empleo y son unos presupuestos sociales porque de cada 100 euros del presupuesto, la mitad va destinado a prestaciones sociales. Y dentro de todo eso, de que son unos presupuestos buenos para España, porque garantizan la recuperación económica de España, son buenos también para Andalucía, porque Andalucía es la tierra más importante de España en términos de población y garantizan que Andalucía va a ser la región de toda España en donde más se invierte. Y no podemos decir falsedades respecto a inversión por habitante. Es muy fácil medir cuánto presupuesto se va a destinar a cada habitante. Y en Andalucía es la región de toda España donde más inversión se va a hacer por habitante. Son 232 euros por habitante, cuando el resto de las comunidades autónomas baja ya a 131. Por lo tanto, maltrato a Andalucía en absoluto. A mí me gustaría saber qué diría el Partido Socialista o Izquierda Unida en los presupuestos del señor Zapatero, cuando realmente en España pues estaba al borde, insisto, al borde del rescate. En estos 2 años que se ha gobernado en España, yo creo que el Partido Popular ha hecho un esfuerzo importante por establecer unas reformas económicas para que el conjunto de la población realmente tuviera un camino en el que pues poder salir de la crisis en la que estábamos sumidos. Y el esfuerzo no ha sido del Partido Popular, el esfuerzo ha sido de todos los españoles y de todos los andaluces. Por eso este presupuesto lo que trata ahora es de devolver ese esfuerzo que se ha hecho, devolvérselo. Y por eso va a haber pues más posibilidad para la familia para reactivar el consumo, va a aumentar el crédito en las entidades financieras, va a posibilitarse la creación de empleo, porque es un presupuesto pensado para la creación de empleo. Se ha dicho aquí que España está en recesión, eso es absolutamente falso. España está creciendo, es la economía que más crece en este momento en toda Europa. Por lo tanto, yo insisto, la rebaja fiscal, la rebaja de impuestos, que va a suponer del orden de un 12,5% para todas las familias. A mí me parece que son unos presupuestos buenos para España y, por lo tanto, buenos para Andalucía. Y poco a poco lo iremos viendo y, hombre, yo creo que el Partido Socialista y los partidos que nos sentamos aquí, Izquierda Unida, el Partido Andalucista, harían bien en sumarse a un esfuerzo colectivo que no es del Partido Popular, del Gobierno de la Nación, que es un esfuerzo de todos los ciudadanos en salir de la crisis y ya se está viendo esa reactivación económica y esa creación de empleo. Y no entiendo que haya que utilizar pues, la confrontación en un tema tan importante, porque yo quiero recordar que el presupuesto se forma con el esfuerzo de todos, con los impuestos de todos, y por eso es muy importante devolverle eso a todos los ciudadanos. Sí, evidentemente todos los ciudadanos pagamos impuestos independientemente de dónde residamos, pero lo que ha dicho es incierto. Se ha dicho que Andalucía es la que más recibe por habitante y es incierto, y son datos del Ministerio y en este caso los datos poblacionales del propio INE, datos de población del año 2014. La media del Estado en inversión por habitante es de 242 euros por habitante y en este caso la inversión del Estado en Andalucía por habitante es de 233 euros, por debajo de la media del Estado. Y a muchísima distancia, por ejemplo, de Galicia, 504 euros por habitante, o de Castilla y León, 301 euros por habitante. Es decir, Andalucía es una de las comunidades del Estado, junto con Madrid, Valencia, Cataluña, Navarra y País Vasco, una de las comunidades donde menos se invierte o donde se está por debajo de la media. El resto de comunidades donde se invierte menos son, por así decirlo, las comunidades ricas, las que tienen menos tasa de desempleo. En el caso de Andalucía, que es una de que está en ese grupo de donde menos se invierte, yo creo que es donde más habría que invertir. Sí, son datos del Ministerio. Es donde más habría que invertir, porque tenemos una tasa de desempleo mayor
Habrá que invertir más e intentar colaborar más para que aquí salgamos del pozo en el que estamos metidos. Y luego una serie de cuestiones y ya ahondando los propios presupuestos. Yo cuando la ministra viene, por ejemplo, a Sevilla y a Cádiz y habla del desdoble de la Nacional Cuarta, yo pienso, vaya, pues ya parece que va a ser una realidad. Pero luego vemos en los presupuestos que el desdoble de la Nacional Cuarta va a suponer 9 millones de euros. Es que con 9 millones de euros, cuando está presupuestado que el desdoble de la Nacional Cuarta está rondando los 80 millones de euros, es una pantomima, es una auténtica pantomima. Y es lo que ustedes han hecho con Andalucía. Hay muchas inversiones de muchos territorios de Andalucía que están en los presupuestos, pero que son irrisorios comparando el montante global de inversión que es necesario para llevarlo a cabo. Y claro, usted dice, es que son buenos para toda España. Bueno, para unos más que otros, porque si comparamos, por ejemplo, como decía antes, en el caso de Galicia, claro, donde se quiere hacer las cosas y donde se quiere sacar pecho, la autopista, la A58, Lugo-Santiago, que es algo similar a lo que hay que hacer en Sevilla-Cádiz. Pues mientras que en Sevilla-Cádiz ustedes apenas presupuestan el 10% de la inversión total que hay que hacer, en la Lugo-Santiago presupuestan el 90%. Es que ahí es donde se ve dónde ustedes quieren poner, en este caso, su esfuerzo inversor y donde quieren sacar rédito político en las comunidades en las que ustedes están gobernando. Ustedes están castigando a Andalucía porque aquí no está gobernando el Partido Popular. Y es chocante en este caso, pero también el Partido Socialista castigaba a Andalucía aun teniendo el gobierno de su mismo color. Y unos por otros resulta que siempre salimos perjudicados. En la inversión global, y lo vuelvo a decir, en los 7 años es comprometido por el Estatuto de Autonomía, que lo vuelvo a repetir, es ley y que ustedes estaban de acuerdo en que fuese así, son 7 años de continuos incumplimientos. 2.300 millones de euros de deuda del Estado con Andalucía. Bueno, ya estamos en turno de debate, podemos intervenir. Claro. Bueno, vamos a ver, usted tendrá, no sé qué datos tiene, pero yo tengo los datos, mire usted, yo tengo los datos del Ministerio y Andalucía es la que recibe mayor inversión por habitante, la siguiente es Cataluña y la siguiente Comunidad Valenciana, después Madrid. Esos son los datos y los datos incontestables es que Andalucía... Es la que recibe más inversión porque tenemos más población y porque tenemos más territorio. Pero, no por pero si usted divide por habitante, no es la que recibe más por habitante. Está hablando en términos absolutos. Perdón un momento, usted ha defendido sus datos y yo defiendo los míos. Pero es que son infiernos. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Claro, por supuesto. Bueno, pues esos son los datos. Es la comunidad que más recibe por habitante y también es la comunidad que más recibe en inversiones. Eso sí. Y también es la comunidad que más recibe en inversiones del Ministerio de Fomento, con 2.500 millones de euros. Me faltaría más. Mire, bueno, faltaría más. Pues no ha ocurrido así en otras legislaturas, porque claro, es que estamos hablando de los gobiernos anteriores. Mire, lo que hacían los gobiernos anteriores, el gobierno socialista, era no pagar la factura. En el Ministerio de Fomento, bueno, para empezar se encontraron un agujero de 40.000 millones de euros. Pero es que en este presupuesto, 2.400 millones de inversiones de fomento, que por cierto suben respecto del año pasado, un 12%. El año pasado también fue la comunidad que más inversión recibía en inversiones, en fomento, pero es que hay pagos pendientes atrasados de 3.500 millones. ¿Y sabe cuánto se va a invertir en modificados de proyectos? De esos que vamos a modificarlo, que se doblan el presupuesto de los proyectos, 8.000 millones de euros. ¿Sabe cuánto se está invirtiendo en este presupuesto para modificados? 37 millones. Mire, no tiene color lo que se hacía en gobierno socialista con lo que está haciendo el gobierno del Partido Popular, por una razón muy sencilla, porque el Partido Popular lo que pone en el presupuesto lo cumple, cosa que no hacían los gobiernos socialistas, y ponían en el presupuesto la disposición adicional tercera, no lo cumplían. Bueno, ahí está la prueba de los 40.000 millones de euros. Claro que tiene color, los colores son el azul y el rojo. Estas son las inversiones cuando gobernaba el Partido Socialista, que son las que están en rojo y se puede ver la diferencia, y están las inversiones del Partido, y están las inversiones del Partido Popular. Mire usted, señora Alicia, ¿no? Y el Partido Popular. Hay muchos temas en los que los políticos podemos estar debatiendo y podemos estar haciendo interpretaciones en favor de unos u otros, pero los presupuestos, lo mejor que tienen es que son unos presupuestos que todas las prioridades que tiene un gobierno se traducen en números y que este presupuesto no tiene puesta Andalucía dentro de sus prioridades. Y vuelvo a decir lo mismo que dije antes, ni tiene Andalucía puesta dentro de sus prioridades, pero además todavía lo que es más grave, no nos trata como debiera. No que, queremos igualdad de trato, no queremos que estar por detrás de otras comunidades.
Y aquí se han puesto algunos ejemplos, ¿no? Pero podemos hablar del AVE, si es que las cifras son las que son y lo que está presupuestado es lo que está presupuestado. Eso no, ahí no cabe que nosotras podamos inventar nada porque está la propuesta hecha por el Gobierno, ¿no? Y en temas de alta velocidad, bueno, pues tenemos para Huelva 6 millones de euros, para Cádiz 19 millones de euros. Cuando Asturias tiene 530 millones de euros para alta velocidad, el País Vasco tiene 580 millones de euros para alta velocidad y Galicia tiene otro tanto parecido a las cifras que acabo de dar. Mire usted, el presupuesto 790. Es el instrumento y la herramienta que tiene un partido para mostrar cuáles son sus prioridades, cómo se gobierna y para quién quiere gobernar. Bueno, pues el Gobierno del Partido Popular no quiere gobernar bien para Andalucía y, lo que es más grave, para los socialistas, no quiere gobernar bien para quien peor lo está pasando y para quien más lo necesita. Ahí y entre otras cosas, y termino aquí y te dejo, Alba, entre otras cosas, el tema de la defensa de los servicios públicos y los derechos. Si hoy se ha dado una cifra, 19 euros es lo que reciben todos aquellos trabajadores que están en los servicios sociales comunitarios. Eso es lo que destinan los presupuestos del Gobierno para una materia como son los servicios sociales, incluidos los servicios sociales comunitarios o incluido un tema como la dependencia. Hoy es el Día de los Mayores y los mayores merecen también que estos presupuestos los hubieran contemplado como merecen. Y qué mejor manera de contemplar y conmemorar y celebrar el Día de los Mayores que atendiendo los servicios sociales o el tema de la dependencia mucho mejor de lo que los presupuestos generales del Estado lo vienen tratando en los últimos años. Alba. Sí, yo quería incidir sobre si los presupuestos se dedican o no se dedican a aquellos que más lo necesitan, porque tenemos que ver que más allá de la inversión en un AVE o en una carretera, que en definitiva no van a garantizar el día a día de un pensionista, lo que es cierto es que el cumplimiento, el fondo destinado al cumplimiento de las competencias por las comunidades autónomas, es decir, es aquel que se va a dedicar a el sostenimiento de los servicios públicos. Ese es el realmente importante en este caso y en ese sentido, pues Andalucía este año tiene una bajada, pero es que tiene una bajada, digamos, dice el Partido Popular, mínima y, sin embargo, en el acumulado supone ya un 27,5%. Por tanto, en el acumulado de 2 años simplemente. Por tanto, estamos asistiendo a un verdadero recorte del servicio público. Estamos asistiendo a una verdadera asfixia financiera que desde nuestra formación estamos siempre denunciando. Y bueno, se habla por parte de la señora Martín de falsedades. Hombre, ya estamos acostumbrados en el Parlamento a que usted nos venda datos que no se corresponden con la realidad. De modo que tampoco sería muy extraño que en este caso tuviera que comprobarlo nuevamente a la salida del programa y lo cierto es que existe claramente, y así se ha reflejado incluso en la prensa, un premio a las comunidades autónomas del Partido Popular, un premio a esas comunidades autónomas que en definitiva suponen un castigo para Andalucía, porque no tienen en cuenta a las personas, sino que tienen en cuenta el color del voto. Y eso es algo que es muy peligroso y se puede volver muy en contra. Desde luego, no se trata de unos presupuestos que prioricen el servicio público, porque lo que priorizan en todo momento es pagar una deuda que, entre otros, el Partido Popular se ha negado a auditar. ¿De qué tienen miedo? ¿De qué tienen miedo a la hora de auditar esa deuda? De que se vea en realidad que esa deuda no la contrajo el servicio público, sino que la contrajeron las empresas privadas, que la contrajeron los bancos. ¿De eso tienen miedo? Esa es la deuda que están pagando todos los españoles y no la están pagando las multinacionales que efectivamente están recortando empleo, están recortando salarios, están recortando derechos laborales, porque ustedes con su legislación lo han permitido. No diga que ha sido un esfuerzo de todos los españoles, porque no ha habido el mismo esfuerzo por parte de todos los españoles y esta deuda la están pagando los currantes, no la están pagando aquellos que tenían que pagarla con una mayor carga impositiva y de hecho el Gobierno vuelve a cargar las tintas sobre el IVA. Para terminar, decir que bueno,
Resulta curioso las estimaciones que se hacen en la bajada de las prestaciones por desempleo. No se sabe si es que el Partido Popular, sinceramente, lo que espera es que se vayan todos los parados, que se vayan todas las personas en paro de este país, como han venido haciendo con la subida de la inmigración. Un minuto, Alicia, por si quiere contestar. Bueno, sorprende, ¿no?, que la portavoz de Izquierda Unida se ha mimetizado tanto con el Partido Socialista, que tiene ya el mismo discurso, ¿no? Exactamente el mismo discurso. Probablemente le parecía bien cuando en este país el gobierno socialista, pues lo que produjo, su modelo, sus políticas, lo que reclaman, lo que produjo fue 3 millones de parados con los gobiernos de Zapatero. Probablemente a usted le parecía. Disculpe. Otros 3 por su parte. Un segundito, tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad. Después seguiremos hablando de presupuestos, y de otras partidas al margen de las inversiones, como la destinada a prestaciones por desempleo o pensiones, que son 2 de las partidas que más interesan a los ciudadanos, y de otros muchos temas. Les esperamos en tan solo 3 minutos. Bien, pues seguimos aquí en la tertulia política de A por Todas, con Rafi Crespín, con Alba Doblas, con Antonio Jesús Ruiz y con Alicia Martínez, representantes de Partido Popular, PSOE, de Izquierda Unida y de Partido Andalucista. Estábamos hablando de presupuestos y es un tema que reclama más atención y seguimos con ese asunto. Planteaba yo antes de la publicidad dos de las partidas que más han interesado a los ciudadanos en las últimas horas. Por un lado, la bajada del presupuesto destinado al pago de las prestaciones por desempleo, y por otro, la subida del 0,25% en cuanto a pensiones, que es el mínimo que establece la ley. No sé qué opinión tenéis sobre estas dos partidas concretas. Bueno, a mí me gustaría terminar, porque me he quedado, cuando le estaba diciendo a la señora Dobla, a Izquierda Unida, pues que se ha mimetizado tanto con el Partido Socialista que adopta el mismo discurso. Hay un refrán, ¿no? 2 que forman el mismo gobierno se vuelven de la misma condición. Y eso es lo que ocurre aquí en Andalucía, lamentablemente. Y lo más sorprendente es que quiera investigar algo de una deuda, no sé de qué deuda se refiere, la que dejó el Partido Socialista en el Gobierno de la Nación cuando Europa estaba a borde del rescate de España. Esa es la deuda que usted pregunta, pero sobre todo lo que más nos sorprende es que, ¿por qué no pregunta usted por el dinero de los parados en Andalucía? ¿Por qué Izquierda Unida apoya y sustenta a un gobierno que está tocado por la corrupción, que sustenta a una presidenta que lo es gracias a la corrupción? No se lo voy a Izquierda Unida, porque Izquierda Unida no está apoyando estoy en mi turno de palabra. Sí, no está apoyando un gobierno de corrupción, está en un gobierno que no tiene ni un solo caso de corrupción. Yo simplemente quiero explicar cómo de los presupuestos generales del Gobierno de la Nación viene el dinero a Andalucía, dinero para la formación, dinero para los parados, y durante una década los gobiernos socialistas han destinado ese dinero a no se sabe qué. Y cuando el Partido Popular pide investigar sobre el fraude de la corrupción en Andalucía, Partido Socialista e Izquierda Unida se niegan. Por lo tanto, a mí me gustaría saber, bueno, pues si es lógico decirle a los ciudadanos que los presupuestos generales del Estado no se sabe a dónde han ido a parar, más de 2.000 millones de euros, no se sabe a qué empresas, a qué paraísos fiscales. Me gustaría, señora Todo Alicia, eso que hoy yo creo que ustedes tienen que explicar a los andaluces. Hablamos de lo que suben las pensiones y de la partida que se ha puesto para las prestaciones por desempleo. Yo voy a hablarle de las pensiones. ¿Cómo se explica que con más paro haya menos prestación por desempleo? Solo tiene una explicación, es dejar desvalido a quien menos tiene, no tiene otra explicación. Yo sé que el Partido Popular, cuando estamos interpelando, no le podemos permitir que cuando estamos hablando de presupuestos, y usted está aquí defendiendo los presupuestos generales del Estado, y utilice el instrumento de presupuesto y los datos que da el instrumento de presupuesto, pero no venga usted a hablar de corrupción, porque no es el tema. Si usted quiere, hablamos de corrupción y después abrimos un tema, porque yo creo que el Partido Popular es el menos apropiado y el que menos debiera de hablar con tanta alegría y con tanta rotundidad de corrupción. Yo creo que los ciudadanos, lo que están aquí hoy, y los telespectadores, lo que querrán de los políticos que ahora honradamente les estamos representando, es que hablemos de lo que les preocupa, de lo que les afecta. Y nos habían invitado a hablar de pensiones, que es un tema importante. Los pensionistas están tirando para adelante de sus familias.
Gracias al Partido Popular. Los pensionistas están tirando para adelante de su familia con menos recursos, porque el Partido Popular ha estado recortando las pensiones y otro tipo de prestaciones que los mayores tenían con el Partido Socialista. Por tanto, con menos ayuda, con menos derechos y con menos prestaciones públicas y con menos pensiones, están haciendo un mayor esfuerzo para tirar para adelante de su hijo y de su hija, que son los que están desempleados y desempleadas. Y de eso de lo que debiera de hablar el Partido Popular aquí hoy, que estamos hablando de presupuesto. ¿Cuál es la sensibilidad del presupuesto del Gobierno de la Nación? ¿Qué sensibilidad tiene? No tiene a las personas como prioridad. No tiene a las personas como prioridad. Y eso lo tenemos que decir alto y claro. Y el Partido Socialista lo va a decir alto y claro. Igual que va a defender con rotundidad lo que Andalucía merece, va a defender también con rotundidad lo que siempre ha defendido a lo largo de sus 100 y pico años de historia, que es que las personas están por delante y que las personas necesitan el apoyo y la ayuda de su gobierno para facilitar y ayudar en una situación tan coyuntural. Y mire usted, en momentos de igual dificultad, con mucha crisis, la etapa Zapatero y la etapa Rajoy. No vamos a decir que esto sea un momento de menor dificultad, de mucha dificultad. Lo decimos, lo reconocemos. Son momentos de crisis, de dificultad, pero con la misma dificultad, y con la misma crisis, estas son las inversiones con el gobierno Zapatero, y ahí están los picos, y las inversiones con el gobierno del señor El gráfico Rajoy. queda muy bien, pero si lo miramos en este caso con el total del presupuesto, no solamente la inversión en Andalucía, lo vuelvo a repetir, desde el año 2007, 7 años de Estatuto de Autonomía, el Partido Socialista, y además fue una cifra que se negoció de forma bilateral, Junta de Andalucía y Estado, en los dos lados de la mesa, miembros del Partido Socialista, 1.504 millones de euros con el señor Zapatero y efectivamente el señor Rajoy, 796 millones de euros de deudas de incumplimiento. Una cuestión, y hablando de cosas que creo que antes decía la señora Dobla, que las inversiones quizás no eran algo que podían valer a las familias. Yo creo que sí, porque las inversiones no dejan de ser, primero, crean empleo y segundo, pueden hacernos más competitivos para seguir generando empleo. Creo que es importante la inversión pública y sobre todo creo que en Andalucía, que tenemos la mayor tasa de desempleo, creo que hace falta y sobre todo vertebrar el territorio y hacernos mucho más competitivos. Decía la representante del Partido Popular que lo que ellos ponen en los presupuestos lo cumplen. Bueno, el año pasado pusieron la Algeciras-Vejer, y ahí está, y también la Algeciras-Bobadilla, la salida férrea al puerto de Algeciras, y ahí está. No han cumplido ninguna de las dos. Y evidentemente estamos en una situación donde hay mucho desempleo y donde digo yo que algo habrá que hacer desde la Administración Pública para salir de esta situación. Y es que resulta que en políticas activas de empleo también bajamos en inversión por políticas activas de empleo. Y me preocupa por un lado la bajada que hay por parte del Gobierno del Estado en sus presupuestos en políticas activas de empleo, y me preocupa por otro lado que quien tiene las competencias de ejercerla en Andalucía, que es la Junta de Andalucía, desde el año 2011 no la saca. Es decir, desde el año 2011 no salen a que se puedan concurrir o que pueda haber más talleres de empleo, escuelas taller, casas de oficio en Andalucía. Luego, aquí evidentemente les pido a los responsables políticos, tanto del Gobierno andaluz como del Gobierno del Estado, que pongan mecanismos y herramientas para que podamos salir de esta situación, porque está muy bien, y yo creo que hay que profundizar, y evidentemente las pensiones está bien que se suban, sobre todo porque sirve de cuerpo o de ayuda o de amparo a muchas familias, pero lo que hay que intentar es que no esas familias tengan otras opciones que no sean la propia red de la familia para poder sustentarse o poder vivir, sino lo que hay que intentar es que las familias tengan empleo. Y para que haya empleo, si hay que tener un análisis si las políticas activas de empleo que ha habido hasta ahora han funcionado o no, que se tenga, pero que las inversiones existan y sobre todo que sean reales, que se lleven a cabo y que los desempleados de Andalucía tengan opciones a tener un empleo digno. Vale, pues me gustaría ir terminando el tema de presupuestos, con lo cual les pediría una última opinión de aproximadamente 2 minutos y en el que sí les pediría que no se interrumpiesen unos con otros. Si le parece, Alba, tiene usted la palabra. Bueno, en primer lugar, por supuesto que la inversión es importante y que genera un empleo que es fundamental en nuestra tierra, pero desde luego también hay que tener en cuenta en qué se realiza esa inversión. Y ahí es donde también queda muy bien pintada cuál es la prioridad del Partido Popular. No es hacer una red de infraestructura ferroviaria en Andalucía que de verdad sirva al empleo, al trabajo y a las clases sociales más desfavorecidas, sino que está en la línea de las grandes obras que finalmente no van a poder ser utilizadas por la familia. Desde luego que
sí podemos decir que evidentemente Partido Socialista y Partido Popular han seguido una misma senda, que es la que viene marcada por la Troika, y en ese sentido pues ahí está el pacto que los volvió a ustedes de la misma condición, el pacto para la reforma del artículo 135 de la Constitución. Ahí están los pactos que en Europa han llevado a sucesivas votaciones en torno a un modelo económico muy concreto. ¿Cómo que somos de la misma condición? Aquí no hay otra condición en Izquierda Unida que la de defender al pueblo trabajador y la de defender un nuevo modelo productivo que no se base en esta economía de los mercados, sino que se base en una economía para las personas, pues para eso tiene que servir. Y sí hablo de investigar esa deuda que nos obliga a pagar una troika, que es la que nos ha llevado a esta deuda y que genera unos intereses que dentro de unos años seremos incapaces de pagar. Es el mismo camino seguido por América Latina. Está ahí, la historia no es que se repita, es que muchas veces cometemos los mismos errores y desde luego en esos errores no va a estar Izquierda Unida en ningún caso. Última valoración sobre el presupuesto de Alicia Martínez. Bueno, pues yo insisto, ¿no? Por más que alguien quiera crear un enemigo para confrontar y ser los salvadores de Andalucía, el Partido Socialista aquí se equivoca y haría bien en sumarse a la recuperación y al proyecto de creación de empleo y de crecimiento que por parte del Gobierno de la Nación, del Partido Popular, se está poniendo en marcha. Y haría muy bien la presidenta, la señora Susana Díaz, en sumarse a esa espiral de crecimiento y de empleo que en el Gobierno de la Nación se está poniendo en marcha. Son los mejores presupuestos para Andalucía porque tienen las mayores inversiones y sobre todo por una razón, porque los ciudadanos, los andaluces, pueden estar tranquilos porque el Gobierno de la Nación garantiza el estado del bienestar, garantiza las prestaciones por desempleo, garantiza las pensiones, cosa que con el Gobierno socialista no estaba garantizado, y garantiza la educación, la sanidad, todo lo que los ciudadanos realmente nos importa cada día. Garantiza la posibilidad de bajar los impuestos en este año, que será muy importante para la familia, y todo eso yo creo que va a ser muy importante para Andalucía. Última valoración de Rafi Crespín. Bueno, pues el Partido Socialista seguirá insistiendo y reclamando lo que es suyo, lo que es de los andaluces y andaluzas, lo que está haciendo la presidenta de nuestra comunidad, que por cierto todavía está esperando que el señor Rajoy le pueda dar audiencia y le pueda dar una cita donde ella poder manifestar lo que estamos aquí explicitando hoy, poder defender lo que Andalucía necesita, ¿no? Y el PSOE no hay cosa que desee más que la tasa de desempleo baje, no hay cosa que desee más. Yo creo que todos los que estamos en esta mesa, si tenemos un mínimo hilo de responsabilidad, el mayor de los deseos que tenemos como gobernantes es que la tasa de desempleo baje, porque la generación de empleo indudablemente es la que nos llevará a vivir mejor y a poder salir de la situación en la que estamos, ¿no? Pero en tanto en cuanto esa situación no se da, el Partido Socialista sí tiene que defender que se proteja más a quien menos tiene, y por eso seguiremos insistiendo y pidiéndole igualmente al Gobierno de la Nación un plan extraordinario de empleo que ha concedido a otras comunidades, pero que a la comunidad andaluza, tristemente, tengo que volver a decir aquí, que no es considerada y que no es tenida en cuenta. Por tanto, seguiremos también reclamando eso. Y para terminar, hay una cosa que el Partido Socialista siempre pone sobre la mesa y que va a seguir defendiendo con todas sus armas, que es la educación pública y gratuita. La universidad unida a la empresa, la competitividad, la innovación, la tecnología, solo eso, esos instrumentos en manos de nuestros jóvenes, en manos de la gente que puede sacar a este país de donde está, de esa manera y en ese camino iremos en la buena línea. Y también echamos en falta pues esa apuesta por la educación, por la innovación, por la investigación, por la tecnología, por las universidades, por las empresas, en los presupuestos generales del Estado, que nos ayude de verdad a darle a la gente lo que necesita para ser autosuficiente y salir de donde estamos. Gracias, Rafi. Último minuto para Antonio Jesús Ruiz. Bueno, yo creo que te lo hablábamos, si tenemos las cifras de desempleo que tenemos, habría que mirar por qué, y creo que es importante en este caso la situación de Andalucía, cómo está vertebrada en cuanto a infraestructuras, y evidentemente tenemos grandes lastres de unión de los distintos puntos de nuestro territorio, ¿no? Y estamos en periodo, vamos a entrar en periodo electoral y evidentemente el Partido Popular pues ha pintado en los presupuestos o ha nombrado en los presupuestos muchas inversiones
pero que la inversión es irrisoria. Hablo, por ejemplo, de la S40, o hablo del Metrotren en Córdoba, o hablo de tantas inversiones en todo el territorio andaluz que están en los presupuestos, efectivamente, pero que si tenemos que ver o si tenemos que esperar que con ese impulso inversor sea una realidad, vamos a tener que esperar pues a final de este siglo o quizás para el próximo, porque evidentemente, como decía antes, en el caso, por ejemplo, de la Sevilla-Cádiz, del desdoblamiento, no llega ni siquiera al 10% de la inversión necesaria. Yo creo que estos presupuestos, al igual que ocurría cuando gobernaba el Partido Socialista, vuelven a ser un lastre para Andalucía, vuelven a no tener en cuenta los compromisos estatutarios con Andalucía y vuelven a ser pues una pantomima que evidentemente no nos van a ayudar para salir de la situación económica en la que está el territorio andaluz. Muchas gracias por la brevedad. Vamos ya con el segundo tema de la noche, que no es otro, al que nos lleva precisamente la regionalización de las inversiones en el Estado español, y que no es otro que el modelo territorial de España. ¿Qué modelo de país queremos para los próximos 20 o 30 años? Y que es un tema que sacamos a colación de la difícil tesitura que atraviesan actualmente la Generalitat catalana y el Gobierno español. ¿Cómo veis vosotros este asunto y cómo creéis que puede solucionarse y cómo podría de alguna forma también pues, influir en el futuro de Andalucía? Empezamos con Alicia Martínez. Bueno, pues yo creo que lo que está ocurriendo en Cataluña, la verdad que nos preocupa a todos los españoles, y a nosotros, desde luego, lo que nos importa sobre todo es garantizar la unidad de España. Garantizar una unidad que está así garantizada en la Constitución española y que durante muchos años nos ha dado una convivencia a todo el Estado pacífica y productiva. Y lo que está haciendo en este momento el señor Artur Mas ha sido crear unas expectativas que realmente pues, lo único que conducen es a separar a los ciudadanos. Y yo creo que el Partido Popular ha sido claro en este tema, muy claro, y el Gobierno de la Nación ha tomado las medidas oportunas, ha establecido las vías de diálogo que están siempre abiertas, y en última instancia lo que se está haciendo y lo que ha hecho el Gobierno ha sido garantizar que se cumple pues, la legislación que está por encima de todo, por encima de gobernantes, por encima de todos, y que es la que garantiza la unidad de todos los españoles y la justicia en realidad. Y eso es lo que se está haciendo, y dicho esto, pues yo creo que, bueno, pues que se está haciendo bien en ese sentido, y que yo creo que el señor Mas pues debería haber actuado de otra forma, porque debería reconocer en Cataluña pues que en este momento tienen unas cotas de autonomía importantísimas como nunca se han tenido en la historia, y que nunca se pueden agotar las vías de diálogo. Yo creo que por parte del Gobierno de la Nación ha estado siempre la mano tendida, y que por parte de la comunidad catalana pues se ha hecho probablemente una huida hacia adelante que ha llevado a una situación pues difícil, que yo creo que la población española está realmente observando qué va a ocurrir. A nosotros nos gustaría que se retrocediera y que se volviera a garantizar esa unidad de España que todos queremos. Me gustaría preguntarles, al margen de la responsabilidad o no que pueda tener Artur Mas en el embrollo que vive Cataluña esta semana o estos meses, me gustaría preguntarles si creen que España debe replantear su sistema de las autonomías y en qué sentido, en qué línea. Rafi. Bueno, en ese aspecto concreto el PSOE creo que ha sido bastante claro. No solo que haya sido claro, sino que tiene trabajo avanzado y algunas propuestas sobre la mesa. Por cierto, unas propuestas de las que se ríe el presidente del Gobierno, porque ayer en el Senado ¿no? pues nos animó a que no planteáramos ninguna solución. Nosotros creemos que desde la responsabilidad que tenemos como un partido de gobierno, la responsabilidad que tenemos en primer lugar de garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas, vivan donde vivan, creemos que hay que volver al espíritu, al ánimo y al consenso de la Constitución de 1978. Y creemos que hay cosas que deben modernizarse, que deben progresar, que la Constitución tal como está hoy no las recoge, y por eso hemos puesto sobre la mesa la reforma de la Constitución, y que ahí podamos dotarnos todos de una nueva Constitución que se adapte más a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades de cada una de las comunidades. ¿Qué queremos? Pues utilizar todo eso que nos une, que es mucho más que lo que nos separa,
pero que también se tengan en cuenta las singularidades de cada una de las comunidades, ¿no? Antes hemos hablado de los presupuestos generales del Estado. También tiene mucho que ver esta reforma de la Constitución que plantea el Partido Socialista con eso, con la financiación. Que las comunidades tengan la financiación necesaria para mantener los derechos y los servicios públicos que ponen a disposición de los ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, creemos que esa es la vía. Y animamos, y lo hemos puesto, y ahí hemos invitado al Gobierno de la Nación y al presidente Rajoy a que lo tenga en cuenta y podamos sentarnos, debatir y ver. Es algo que se tiene que hacer así, ¿no? Solo debatiendo con todos los grupos y llegando al consenso al que ya llegamos en el año 1978, creemos que es una buena solución y creemos más que es el único camino que a esta situación hay. Alba. Bueno, en nuestra formación ya llevamos muchísimo tiempo reclamando ese cambio de modelo de Estado hacia una república federal solidaria entre todos los estados que puedan conformar el país. Una república federal que bueno, no plantearía el problema político que se está planteando actualmente, porque no podemos olvidar que se trata de un problema político y no jurídico, y que como tal tiene que ser tratado. En ese sentido, pues me llama la atención que pueda reformarse la Constitución hacia un Estado federal y no se avance más allá y se avance hacia el modelo republicano, como correspondería a los nuevos tiempos, pero creo que se trata de un problema político que está siendo atendido de una manera judicial. Es decir, el Partido Popular tiende a resolver todos los problemas políticos que se le plantean, todas las confrontaciones políticas que se plantean a su modo de gobernar de una manera judicial, interponiendo el correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional. Y ahí, efectivamente, pues no está la solución. Y ahí encontraremos la respuesta de la población, porque eso no va a resolver los problemas políticos. Personalmente creo que el pueblo de Cataluña tiene que decidir, que no debemos tener miedo en ningún caso a la participación y a la responsabilidad de los españoles y las españolas en la conformación del Estado, que hemos madurado como democracia y que por tanto tenemos que seguir avanzando en esa democracia y ir hacia otro espíritu que sea realmente constructivo desde la solidaridad, desde la responsabilidad, desde la participación. Evidentemente, una consulta no va a suponer en ningún caso un deterioro del Estado, sino que nos permitirá avanzar en nuevas soluciones y en nuevas perspectivas políticas para resolver un problema político. ¿Cómo ve el Partido Andalucista este tema? Bueno, yo la primera pregunta que hago es ¿qué diferencia hay entre el Estado federal y el Estado autonómico? Yo creo que el Estado autonómico, en el caso del Estado español, las autonomías llegan a tener más competencias que otros, o que incluso algunos Estados federales, como ocurre en la Unión Europea. ¿Qué diferencia hay entre un Estado federal y el Estado autonómico? El Estado autonómico en sí, como estaba planteado en la Constitución, era hacia un modelo federal. Lo que pasa es que luego no se cree en lo que se aprueba o lo que se va a desarrollar. Por ejemplo, el Senado iba a ser la Cámara representativa de las comunidades autónomas. ¿Qué es el Senado hoy? Pues un cementerio de elefantes, donde está el señor Griñán para estar atrincherado frente a la señora Alaya y ya está, o donde está el señor Moreno Bonilla, pues para estar en este caso pues como líder del Partido Popular, pero como Cámara representativa de las comunidades autónomas, evidentemente no. Y luego nosotros creemos que hay que creer de verdad también en la separación de poderes. Tribunal Constitucional, donde están los magistrados, los conservadores y los progresistas. En este caso un desarrollo más de los partidos políticos y donde evidentemente las decisiones políticas priman más que otras cuestiones. Yo creo que hay que creer realmente en en el modelo de Estado que se creó en el año 78. Se le pide para modificar un estatuto de autonomía, aunque luego vemos que queda en papel mojado, como ocurre con el andaluz en cuanto a materia inversora, muchas más trabas que para otras cuestiones. Los estatutos de autonomía primero deben de aprobarse en el propio hemiciclo para el Parlamento Autonómico. Luego tienen que ser aprobados por el Congreso y por el Senado. Y luego tienen que ser ratificados
por los ciudadanos de la comunidad autónoma en las urnas y luego viene el Constitucional y lo tumba todo. Oiga, ¿creemos o no creemos realmente en lo que hemos aprobado? ¿O vamos a utilizar vías y mecanismos para coartar lo que los ciudadanos y lo que representantes políticos en el Parlamento Autonómico, en el Congreso y en el Senado han acordado? Y luego se dice, o se ha dicho, y no quiero dejarlo pasar, que el Partido Socialista lo tiene claro. ¿Qué Partido Socialista? Porque hay 3 documentos. Está el del Partido Socialista de Aragón, el del Partido Socialista de Cataluña y en Andalucía hay uno hecho por la Fundación Alfonso Perales. Ninguno de los 3 tiene nada que ver unos con otros. ¿Hacia dónde queremos avanzar o hacia dónde se debe de avanzar? Y sobre todo, ¿qué papel va a jugar Andalucía ahí? Porque, ojo, aquí en el 78 se dijo que habría nacionalidades históricas y regiones y que cada uno acudiría a la autonomía por un mecanismo distinto. Ya vimos lo que ocurrió con Andalucía. Andalucía es una nacionalidad histórica, incluso en nuestro estatuto se reconoce como tal. Pero luego, y pongo un ejemplo, ocurre la sucesión del monarca y a la presidenta se la trata como a una presidenta de una comunidad del resto, no como de una nacionalidad histórica, solamente en el protocolo, incluso donde estaba sentada en ese cambio, ¿no? Un segundito, tenemos que hacer de nuevo una parada para la publicidad y en 3 minutos volvemos y hablaremos de incompatibilidad de cargos públicos y de la reforma del aborto. Les esperamos. Pues ya estamos de vuelta, vamos a finiquitar ya el tema del que hablábamos cuando llegó la pausa publicitaria, que no es otro que el modelo territorial de España, y me gustaría pedirles una última valoración. ¿Qué modelo creen que sería el más conveniente para España y para Andalucía para los próximos 20 o 30 años? Empezamos, para terminar esta ronda, con Antonio Jesús Ruiz. Bueno, evidentemente a nosotros como Partido Andalucista lo que nos preocupa en todo este proceso soberanista que ha iniciado Cataluña es, primero, ¿de dónde parte esto? El señor Artur Mas no quiere la independencia, lo que quiere es que se la paguemos. Todo esto parte porque quiere un régimen fiscal distinto al que tiene, porque entiende y vende que España le roba y quiere, pues igual que el País Vasco y que Navarra, un estatuto fiscal que suponga más inversión o más dinero que puedan controlar desde el propio Gobierno de la Generalitat. Eso nos preocupa a nosotros porque al final, con todo este mecanismo, toda esta escenificación de fuerza que está haciendo Cataluña, evidentemente terminará sentándose a negociar y conseguirá logros para Cataluña que evidentemente va a ser en detrimento de otros territorios como es el caso de Andalucía. Y nos preocupa el peso de Andalucía en el Estado, que es nulo. O sea, Andalucía no pinta nada en el Estado. Siendo la comunidad que es y teniendo los graves problemas que tenemos, no se habla para nada de los problemas de Andalucía, y los ciudadanos andaluces, como el resto del Estado, están viendo todos los días o escuchando hablar de Cataluña y del proceso soberanista. Al final los poderosos, los que consiguen poder político, poder económico, terminan negociando con los que tienen que sentarse a la mesa, y nosotros ni tenemos poder económico ni tenemos poder político y evidentemente tenemos todas las papeletas para salir perdiendo. Bien. Alba. Bueno, ahí es donde quería yo incidir, porque he hablado efectivamente de la diferencia entre el Estado federal y tendremos que construir un nuevo modelo financiero. Tendremos que construir un modelo financiero para todo el Estado en el que de verdad quede claro cuál es el poder económico de cada comunidad autónoma. Y en ese sentido yo sí creo que Andalucía tiene mucho que decir. Entre otras cosas lo demostró en el proceso de autonomía, que fue un proceso realmente popular, realmente participativo, en el que el pueblo andaluz se trabajó paso a paso, manifestación a manifestación, reivindicación a reivindicación, su autonomía, y en ese sentido confío en que este siguiente paso el pueblo andaluz va a estar a la altura de las circunstancias y va a responder con contundencia. Otra cosa es que el Gobierno del Partido Popular ceda al chantaje y que no sepa manejar la situación como efectivamente está poniéndose sobre la mesa. Como ya he dicho, los problemas políticos vamos a atenderlos políticamente y ahí Andalucía tiene mucho que decir. Alicia. Bueno, yo creo que en este tema no caben eslóganes, ni palabras huecas, ni discursos vacíos. Yo creo que hay que tener las cosas claras y el Partido Popular lo tiene muy claro. Lo que defiende es la unidad de España, defiende la Constitución española y defiende el Estado de las autonomías. Y en ese marco es donde nos movemos. Parece ser que otros partidos no lo tienen tan claro. El Partido Socialista, la propia presidenta, la señora Díaz, pues se mueve en la ambigüedad en este discurso, y el propio Partido Socialista
igual. Yo creo que en este tema el Gobierno de la Nación está actuando, garantizando la igualdad de los españoles, y lo está haciendo por la actitud irresponsable de un gobernante, Artur Mas, en este caso, que tiene muchas explicaciones que dar, no solo a Cataluña, sino también a todos los españoles, porque todos hemos visto cómo ese España nos roba, no solo no era cierto, sino que efectivamente son ellos, con el señor Pujol también, quienes tienen que dar todas las explicaciones, insisto, no solo a los catalanes, sino también a todos los españoles. Rafi. Bueno, pues la solución a esto es más y mejor política. Uno de los problemas en todo el proceso es que el liderazgo político no lo ha tenido el presidente del Gobierno de España, el señor Rajoy, sino que el liderazgo político lo tiene Artur Mas, y está pues controlando además los tiempos y estableciendo la estrategia. Creo que esto se ha ido de las manos a la responsabilidad que tiene el Gobierno de la Nación. No obstante, más y mejor política, y el Partido Socialista ha estado al lado del Gobierno en este tema, pero proponiendo una solución. La solución es la reforma de la Constitución y el Estado federal, ¿no? Para tres cosas, principalmente, y la consecución de tres objetivos, que es lo que tiene claro todos los partidos socialistas, a los que hacía referencia el compañero del Partido Andalucista. Primero, blindar los derechos básicos y universales, la salud, la educación, las pensiones y los servicios sociales. Más calidad democrática. Es necesario que la política vuelva a estar sobre la mesa de una manera noble y loable. Necesitamos que los ciudadanos y las ciudadanas confíen más en la política, y para eso hay que cambiar muchas cosas. Y luego el federalismo, que es la fórmula que entendemos que puede encajar lo que son las singularidades de cada una de las autonomías, ¿no? Atendiendo, por supuesto, a una financiación justa, que es lo que nos permitirá... Esa es la diferencia entre los tres partidos socialistas, el modelo de financiación de las comunidades autónomas, porque todo lo que está dicho hay que pagarlo, y en este caso, tanto el Partido Socialista de Aragón como el Partido Socialista de Cataluña o como el Partido Socialista de Andalucía tienen modelos fiscales diferentes. Por eso decía que qué modelo fiscal. Por eso mismo que se ha reconocido que hay diferentes modelos fiscales y que en la reforma de la Constitución lo que se pretende es eso, que haya igualdad de trato, que tenga la financiación, pero que no se haga un abuso por parte de ninguna de las autonomías, ¿no? Financiación aprobada por el Partido Socialista. Eso se ha dicho. Si nos hemos equivocado en el proceder a lo largo de estos tiempos, nos habremos equivocado en algo a lo largo de 30 años, también habremos acertado en otras muchas cosas. Y el Partido Socialista no tiene miedo a decir en dónde no hemos acertado todo lo que debiéramos. Y si estos nuevos tiempos, esta nueva situación nos lleva a reconocer cosas que nos hicieron todo lo bien que se debieran, pues estamos dispuestos a hacerlas. Somos un partido con ambición de gobierno y queremos poner propuestas sobre la mesa. Esa es la responsabilidad de un partido y esa es la responsabilidad de un gobierno, y en este caso pues estamos siendo bastante claros, ¿no? Hay que poner una propuesta, a partir de ahí, a partir de esa propuesta se debate, se ve, se dirime, se llega a un consenso, y cuando todos estemos de acuerdo, pues le ofrecemos a este país pues lo que creemos más conveniente para que todos estemos a gusto, todos seamos tratados con igualdad de oportunidades y, sobre todo, y lo más importante, no le hagamos a la gente decidir entre dos sentimientos. Aquí somos andaluces y somos españoles, amamos Andalucía y queremos España. No hagamos ni juguemos con la gente, ¿no?, en el hecho de un doble sentimiento. No, queremos ser españoles de primera y andaluces de primera, claro que sí. Es lo que queremos, es lo que deseamos. Si es que eso además es noble. La gente vive donde vive, ama lo que ama, se cría donde se cría. Es normal, es legítimo y es respetable. Pero no hagamos pasar a los ciudadanos y a las ciudadanas, ¿no?, con esa doble vara de medir de ¿qué se siente usted? ¿Más catalán, más andaluz o más español? Mire usted, somos igual de andaluces que españoles. En cualquier caso, Rafaela, yo sí pondría el acento en el hecho de la necesidad de que participemos todos, de que efectivamente sea un proceso participativo y que no venga de un pacto de Estado entre dos grandes partidos, sino que realmente estemos ante un proceso constituyente en el que el pueblo sea realmente soberano. Es fundamental, Alba, eso, para terminar, ¿no? Creo que no se entendería ni se permitiría en estos momentos que se hiciera de otra manera. Creo que este es un tema suficientemente importante y trascendental para todos y todas, en el que todos y todas debemos de opinar y defender aquello en lo que creamos. Estupendo, pues ahora opinemos sobre otro de los temas por los que les teníamos convocados, que no es otro que la incompatibilidad de cargos públicos después de que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso del Gobierno Central que trataba de frenar
a su vez a la reforma de la ley electoral andaluza y que impedía que, por ejemplo, un alcalde fuese también diputado o parlamentario andaluz. No sé cómo ven este tema, cómo ven la ley y cómo ven el futuro de las personas que, en el caso del Partido Popular o de Izquierda Unida, tendrán que decidir por uno de sus cargos. Empezamos por Alicia Martínez, del Partido Popular. No sé si el partido ya ha decidido o qué hará con esta tesitura de si seguirán siendo alcaldes o estarán por el puesto de parlamentarios. En primer lugar, me gustaría decir pues que es una sentencia del Tribunal Constitucional sobre una ley aprobada en Andalucía, una ley que modifica la ley electoral de Andalucía, y por lo tanto nosotros respetamos la sentencia y acatamos la sentencia. La acatamos en el sentido pues que efectivamente habrá que ejecutarla y tomar las decisiones, porque lo que está claro es que esta ley lo que proponía era pues que los alcaldes no se pudieran presentar a las elecciones autonómicas, no pudieran ser al mismo tiempo alcaldes y diputados. Algo que puede tener sentido y muchas personas así lo pensarán y nosotros en determinado momento así lo podemos pensar, pero no entendemos por qué tiene que ser una obligación, puesto que hay que dejar claro que en ningún caso se perciben sueldos en esos dos puestos, solamente por uno de ellos, y que el otro, fundamentalmente, lógicamente, el de diputado, pues significa una presencia muy importante pues, de las ciudades en el Parlamento de Andalucía. Yo quiero decir que significó esa modificación a la ley electoral, significó un golpe de mano importantísimo del Partido Socialista en Andalucía. Y bueno, cuando ahora estamos escuchando lo que se dice sobre la propuesta que hay sobre la mesa para la elección directa de alcaldes, esa modificación que el Gobierno de la Nación está valorando, pues el Partido Socialista rápidamente ha salido a decir pues que es atenta gravemente a las reglas del juego. Pues eso fue lo que hizo exactamente el Partido Socialista de Andalucía unos meses antes de las elecciones autonómicas, impidiendo que, que alcaldes tan representativos como el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que logró una mayoría absoluta abrumadora en Sevilla sobre el Partido Socialista, pues le impidiera presentarse como cartel a las elecciones autonómicas. Eso es lo que pretendía, quitar de cabeza de cartel al alcalde de Sevilla, al alcalde de Córdoba, al alcalde de Huelva, alcaldes que son de las 8 provincias andaluzas, de las 8 capitales de provincia andaluza que son del Partido Popular. Yo no lo entiendo, porque me parece que los alcaldes son, dentro de los partidos políticos, de las organizaciones políticas y de este trabajo que es la política, que es un servicio público, creo que los alcaldes son las personas que tienen un mayor reconocimiento de la ciudadanía, porque son los que ponen su cara en el cartel y son los que la gente cuando va a votar les vota a ellos. Nada que ver con el resto de una lista autonómica que se designan por parte de los partidos políticos y que son listas cerradas. Por lo tanto, yo defiendo el valor de los alcaldes y la presencia de los mismos en las listas electorales y también en el Parlamento de Andalucía, que perfectamente pueden compatibilizar, y así lo han demostrado, que tienen capacidad para llevar asuntos que por otra parte son asuntos fundamentales de su ciudad y que dependen de la Junta de Andalucía. Quizás al Partido Socialista, aparte de que no les gustara que fueran un cartel electoral, a lo mejor tampoco les gusta que los alcaldes lleven reivindicaciones que son fundamentales y que dependen de la Junta de Andalucía, no les gusta que se lleven al Parlamento. Por lo tanto, yo creo que no tiene sentido, y de la misma manera que no tiene sentido que, por ejemplo, haya concejales ahora mismo en el Parlamento y que vayan a poder compatibilizar su situación de diputado y de concejales a lo mejor de poblaciones más importantes. Me parece que realmente no tiene sentido, que fue un golpe de mano del Partido Socialista en plena campaña electoral y bueno, los ciudadanos decidirán. No obstante, ya hemos escuchado estos últimos días, hemos escuchado a alcaldes del Partido Popular diciendo que son partidarios de elegir por una de las dos
Bueno, son partidarios. En el caso de Málaga, por ejemplo, dijo que él era partidario de tener solamente una ocupación, que en el suyo sería alcaldía. Me parece muy bien, yo respeto, y de hecho el Partido Popular no ha presentado a todos los alcaldes que tiene en Andalucía, que son muchos importantes, no los ha presentado. Me parece que puede haber una libertad dentro de la organización política para decidir qué alcaldes pueden acudir a esas listas autonómicas. Y yo creo que eso no hace daño a nadie. No obstante, pues efectivamente ya algunos alcaldes de los que están afectados, pues el alcalde de Sevilla o el alcalde de Córdoba, pues ya han manifestado bueno, pues que tendrán que optar tal y como dice esta ley y tal como la sentencia dice que hay que cumplir la ley. Nosotros, desde luego, nos caracterizamos por cumplir la ley y así lo haremos. Rafi. Bueno, pues nosotros creemos que no fue tan así como la señora Alicia pone de manifiesto, porque la ley se debatió en una legislatura y no se aplicó hasta la siguiente, no se hizo 9 meses antes de unas elecciones, como sí se ha puesto sobre la mesa por parte del Partido Popular la reforma de la ley electoral. Y los socialistas estamos convencidos de que si a los ciudadanos les estamos pidiendo más confianza y más respeto hacia la política, los políticos y los gobernantes también tenemos que respetar y darle esa confianza a los ciudadanos y ciudadanas. Y cuando un ciudadano o ciudadana vota a su alcalde o alcaldesa, pues lo que quiere es que su alcalde o su alcaldesa dedique el 100% de su tiempo a su ayuntamiento, a su municipio y a atender a los vecinos y vecinas y defender los intereses de su municipio. Y lo que no se puede convertir es que solo los cabezas de cartel de grandes ciudades sean los candidatos al Parlamento de Andalucía, porque la señora Alicia lo ha reconocido, ¿no? Era una estrategia puramente política, donde en el Parlamento de Andalucía y en las reuniones de alcaldes que tienen, pues no se habla más que de las grandes ciudades. Y el Partido Socialista hemos recriminado y hemos criticado eso, porque en Andalucía hay 772 municipios. Y es verdad que hay 8 capitales de provincia y que hay pueblos grandes, pero donde la mayoría de los municipios de nuestra comunidad autónoma son medianos y pequeños. El 60% de nuestros municipios tiene menos de 20.000 habitantes. Y lo que no se puede escenificar es solo la defensa de los intereses de Córdoba, de Sevilla, de Málaga, de Granada, que son loables, que yo los respeto y los entiendo, pero como socialista no comparto que esa debe ser la manera. Creo que el Parlamento de Andalucía debiera estar también hablando más de todos esos municipios que tienen menos de 20.000 habitantes y que son el 60% de nuestros municipios. Porque una de las complejidades de nuestra comunidad es eso, la cantidad de municipios pequeños que tenemos y la gente viviendo en zonas rurales, ¿no?, de la que a veces nos acordamos bien poco. Pues el Partido Socialista cree que un político, cuando es elegido para desempeñar una función, debe dedicarse y debe dedicar el 100% de su tiempo a esa dedicación, a lo que ha comprometido con los ciudadanos y ciudadanas, porque me parece que es la mejor manera de recomponer lo que es el respeto y la confianza hacia la política. Y creo que ahí tenemos una responsabilidad todos y todas, no los que nos dedicamos a la política, pero sí todos aquellos que creemos en la política y que creemos que la política es la herramienta de la que nos dotamos para mejorar la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas. En esa línea en la que está el Partido Socialista y por eso aplaude la resolución del Tribunal Constitucional, porque creemos que es lo que merece el Parlamento de Andalucía, por un lado, pero también creemos que es lo que merecen los ciudadanos y ciudadanas en sus pueblos, tener a su alcalde el 100% del tiempo dedicado a su ciudad o a su municipio. Vale, pues conozcamos ahora la posición de Izquierda Unida. Izquierda Unida siempre estuvo a favor de esta medida, incluso nosotros quisimos ir más allá en esa reforma legislativa y apostar por más incompatibilidades que no fueron aceptadas todas, pero sí ponemos el acento en que este debate esconde un debate mayor, que es la necesidad de reforma de la ley electoral. Y esa reforma de la ley electoral sí que debe nuevamente contar con una amplia participación y no traducirse en un pacto. Por eso creemos que el Partido Popular no ha obtenido consenso en esta reforma que pretendía, igual que no se obtuvo consenso en esta reforma que se hizo en ese momento. Creo que tenemos que seguir avanzando en la reforma de la legislación electoral, pero para atender no solo al régimen de incompatibilidades, sino para atender a una mayor representatividad, a una mayor proporcionalidad
y en ese sentido, bueno, me llama la atención, para la señora Martínez, todo el Parlamento debería estar constituido por alcaldes. Desde esa filosofía, yo creo que no, sinceramente, y creo que tenemos que avanzar, como ya digo, en esa reforma, procurando la mayor participación posible, y de ahí que en el acuerdo de gobierno pusiéramos el acento en la necesidad de un grupo de trabajo parlamentario que acogiera tanto la sensibilidad de los partidos que han obtenido representación parlamentaria como la de aquellos que no tienen esa representación, en algún caso debido a esa ley electoral injusta, a esa ausencia de proporcionalidad que no nos permite tener la misma representatividad a unos parlamentarios y a otros, y con esto quiero decir que a algunos nos hace falta más votos para acceder al Parlamento que a otros por obra y gracia de la ley y otros mecanismos correctores, entre comillas, que quizá lo que corrigen es siempre para el mismo lado y no para el lado de los electores. En definitiva, no escondamos por un régimen de incompatibilidades la auténtica necesidad y la auténtica demanda de la gente en relación a la modificación de la ley electoral. ¿Y dónde pone el foco el Partido Andalucista? Bueno, todas las modificaciones de las electorales que ha habido han sido por intereses políticos, y viendo cómo los resultados de las distintas elecciones, precisamente la participación va disminuyendo, creo que las reformas electorales deben de ir para abordar, en este caso, que haya más participación, más pluralidad y, por supuesto, que todos los votos valgan igual. En cambio, vemos como cada vez que se habla de una reforma electoral, pues es por intereses políticos. En el caso del Partido Popular, quiere que los que saquen el 40% de los votos tengan el 60% de la representatividad, o en el caso del Partido Socialista, por intereses políticos, en este caso, que los alcaldes no sean parlamentarios. Yo preferiría, en este caso, antes que los alcaldes no fuesen parlamentarios, que será evidentemente responsabilidad de ellos y de su partido el que hagan trabajo parlamentario, y que sus representados, pues evidentemente vean que lo hacen o no. Preferiría que, por ejemplo, personas que están en causas procesales o que están imputados sí fueran incompatibles con ser parlamentarios. Ahí deberíamos de ahondar y ahí deberíamos de profundizar, porque vemos cómo hay señores que utilizan sus escaños, como decía antes, de parapeto frente a los juzgados para estar aforados. O, por ejemplo, hablar del tema de los aforamientos. Creo que ahí sí tenemos un profundo debate. Y yo creo que los ciudadanos están ya un poco cansados de que los intereses partidistas o políticos estén por encima de los intereses de los ciudadanos. Y creo que después de tantos años de democracia sería bueno ahondar ya y abrir, evidentemente, un debate serio sobre la reforma electoral y sobre la participación de los ciudadanos en los distintos procesos electorales. Solamente una cosa a Alba Dobla, que decía que Izquierda Unida estaba a favor de la propuesta, pero luego presentó a un alcalde como cabeza de lista por Sevilla, ¿no? Alguna incoherencia. Pues nos quedan literalmente 4 minutos, uno para cada uno. Por favor, les pido que, se ajusten. No, menos, yo creo que menos. Yo en este tema me gustaría preguntarle a la señora Rafaela Crespín, que es alcaldesa de La Carlota. ¿Cree que en este momento está dedicándose al 100% a sus vecinos? Por ejemplo, en esta mesa, en este programa, ¿usted está defendiendo en este momento al 100% a sus vecinos? Usted está ocupando en este momento otra actividad política que es perfectamente compatible con que usted sea alcaldesa. Pues eso es lo que estamos diciendo el Partido Popular. El que un alcalde sea parlamentario es perfectamente compatible y, por lo tanto, no compartimos esta ley, esta modificación electoral, e insisto en la forma en que se hizo, que fue de una forma, un golpe impresionante a la campaña electoral de las autonómicas. Rafi. Sí, yo estaba esperando esa pregunta, y si no, yo lo hubiera puesto sobre la mesa, porque quería hacer esa diferenciación que el Partido Popular, en su ánimo, ¿no?, de confundir y de mezclarlo todo, pues lo lleva a cabo, ¿no? Yo fui alcaldesa y fui candidata a la alcaldía de mi pueblo por un partido. Sí, eso estaba antes, alcaldesa fui después. Si yo pertenezco a una organización a la que dedico mi tiempo y parte de mi tiempo, como todos y todas vosotros y vosotras, supongo, dedicaréis al Partido Popular, al orgánico, al partido. Esto es una asociación, igual que pertenezco a otras asociaciones, a las que también le dedico parte de mi tiempo. Pero no tiene nada que ver el que yo dedique parte de mi tiempo a una asociación, a una organización, a la organización del Partido Socialista, que es por la que fui candidata a la alcaldía, y en la opción que confiaron la mayoría de mis ciudadanos y ciudadanas, y que es entendible y aceptado que indudablemente trabaje
por y para el Partido Socialista, pero no acumule 2 cargos, no acumule más de un cargo. Yo me dedico... Pero usted tiene más de un cargo, yo tengo, que sepamos. Yo tengo un cargo institucional, que es el de alcaldesa. Son cargos porque, al fin y al cabo, cuando se refiere a institucional... No se puede comparar, Alicia, no se puede comparar lo que es pertenecer a una organización. Estamos quedando sin tiempo, perdón, y queremos escuchar también la última palabra de Alba y la última palabra de Antonio Jesús. Pero no al 100%. Yo insistir en la necesidad de ese cambio urgente de la ley electoral que atienda a las demandas ciudadanas, que efectivamente contemple un adecuado régimen de incompatibilidades y que contemple sobre todo la capacidad de elegir y de que los votos valgan igual para todas las personas. Estupendo, muchas gracias por la brevedad. Pues abundo lo que decía antes, creo que los ciudadanos esperan de los partidos políticos que seamos capaces de limpiar la política y en este caso a los representantes políticos y a aquellas personas que lo han hecho mal o que han sido malos gestores o que están inmersos en casos que han llegado a estar imputados, que evidentemente estén fuera de la política. Y luego también creo que si hay que avanzar ya de una vez por todas en la ley electoral, que se hable de listas abiertas, que los ciudadanos puedan marcar con una cruz o con lo que sea quién quiere que les represente y no tener que tragarse una candidatura impuesta por un partido político, sino que los ciudadanos libremente, como hacen, creo que en toda Europa, excepto en España y algún que otro país más, puedan decidir abiertamente quién les representa. Pues muchísimas gracias a los 4, nos quedamos sin tiempo. Había un tema que queríamos tocar, que era el del aborto, no nos ha dado tiempo, lo haremos en otras semanas. No obstante, es un tema que ya hemos abordado también aquí en las tertulias de A por Todas. Mañana vuelve Fernando Pérez Monguió, el invitado será Alberto Rodríguez, director de cine, que acaba de dirigir La Isla Mínima, y de nuevo iremos con todos ustedes a por todas.